Al momento de elegir un lugar en el que queremos vivir, podemos tomar muchísimas cosas en cuenta. Tal vez el clima, tal vez qué zonas hay aledañas o simplemente si el sitio nos gusta. Pero algo que no podemos controlar es las personas que están a nuestro alrededor, los vecinos, aquellas personas que pueden ser muy amables o resultar tremendamente espeluznantes. Hoy hablaremos de estas últimas. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 4 historias de vecinos extraños, parte 5. Antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler Y su amigo, más que mi vecino de enfrente lo odio. Y aquí comenzamos. Historia real. Hace aproximadamente 5 años tuvimos unos vecinos algo extraños frente a nuestra casa. Recuerdo muy bien que eran una familia que se podía catalogar como modelo, integrada por el matrimonio y los 2 hijos, una niña y un niño. Las pocas veces que llegaron a interactuar con alguien más de la colonia, se portaban de manera muy amable, además de nunca tener ningún tipo de escándalo o ruido en su casa. Daban esa vibra de las familias que se les ve en las revistas o en la televisión. Todos en el vecindario estaban muy a gusto con su presencia, pero apenas unos meses después de que llegaron comenzamos a notar algo raro en su forma de vida. Y es que nunca salían de casa. Es decir, no iban a trabajar o a la escuela, ni siquiera a realizar sus compras del supermercado. Nunca nadie les había visto fuera del perímetro de su terreno, y eso no tendría nada de extraño en una época como esta por la pandemia, pero hace 5 años, en ese momento nadie tenía idea de que esto llegaría a ocurrir. Además, una noche, mientras en nuestra casa teníamos una pequeña reunión familiar, vimos por la ventana como un par de hombres de traje llegaron a su casa. Tocaron a la puerta una vez y se retiraron. En ese momento las luces de la casa simplemente se apagaron. A todos nos llamó la atención aquello, y aunque nos quedamos confundidos no le prestamos más atención, hasta que nos dimos cuenta de que todas las noches, un par de hombres, a veces los mismos y en otras ocasiones unos distintos, repetían esta misma rutina. Meses más tarde, durante una plática, uno de los vecinos le preguntó al padre de la familia a qué se dedicaba, a lo que él respondió asegurando que era médico. Pero al ser cuestionado sobre el por qué nunca se les veía salir, el hombre comenzó a decir cosas sin sentido y a darle vueltas a la pregunta, tratando de evadirla, mientras se metía a su casa. Ese mismo día, al parecer durante la noche, la familia se mudó del vecindario y nunca más volvimos a saber de ellos. Algunos vecinos creían que eran alguna familia de criminales en arresto domiciliario o algo así, otros que eran testigos protegidos, y los más fantasiosos aseguraban que eran una especie de sujetos de prueba de algún experimento del gobierno. Yo, sinceramente, no sé qué pensar, pero esa casa lleva ya 5 años sin ser habitada o visitada por alguien. Hubo una época de mi vida en la que viví en una zona acomodada de mi ciudad. Esto debido a que estaba trabajando y estudiando, pero mis padres eran quienes me apoyaban con el pago de mi carrera. Cuando llegué al fraccionamiento, la casa de al lado ya estaba habitada, o al menos eso suponía yo, pues veía luces encendidas y a veces correspondencia en el buzón, aunque no había visto a ninguna persona, hasta que pasaron algunos meses cuando tuve una temporada de vacaciones y pude estar más tiempo dentro de mi casa. Un día, aproximadamente a las 12 del mediodía, había un hombre, de algunos 40 años de edad, que estaba saliendo de la casa de al lado. Esto obviamente no tiene nada de extraño. Lo raro comenzó los días siguientes, y es que noté que el vecino salía y siempre llevaba exactamente la misma ropa. El mismo peinado e inclusive el bigote lo tenía siempre de la misma forma. Esto me llamó la atención, así que comencé a prestar más atención a lo que hacía y noté que siempre tenía la misma serie de acciones. Salía de su casa, cerraba la puerta con la mano derecha,
Se metía las llaves a la bolsa izquierda y caminaba 10 pasos, siempre 10, hasta llegar al portón, el cual abría y cerraba siempre despacio para tomar la banqueta en dirección hacia la izquierda. Aquello era tan preciso que incluso me empezó a incomodar. Un día, al salir de la casa, me lo topé de frente, caminando por la banqueta. Él pareció ignorarme, ya que iba viendo hacia el frente y ni siquiera se inmutó con mi saludo de buenos días. Sin embargo, yo sí noté algo en él. Al verlo, pude darme cuenta de que carecía totalmente de expresiones faciales, como si fuera una especie de maniquí o muñeco. Sentí una incomodidad enorme, parecida a la sensación que mucha gente experimenta con las muñecas de porcelana o los dibujos animados extremadamente realistas. Al regresar a casa no pude evitar la curiosidad y me acerqué a su portón. Dentro del terreno había unas huellas que daban directamente a su puerta, y después de contarlas me di cuenta de que eran exactamente 10, como los pasos que siempre daba. Los meses pasaron y la incomodidad seguía creciendo desde ese encuentro, hasta que un día tuve que cambiarme de colonia y no volví a saber más de ese sujeto. No sé si solo era una persona muy extraña o si había algo raro o perturbador sucediendo en esa casa, pero es una duda con la que fácilmente puedo vivir. Recuerdo la época en la que estuve viviendo en un edificio donde rentaba un departamento. En él viví 10 años, un tiempo bastante largo. Cuando llegué al edificio había una pareja de ancianos viviendo en el departamento de al lado. Eran una pareja algo peculiar. La señora era demasiado amable, una mujer que siempre te preguntaba cómo estabas, con una sonrisa en el rostro, además de tener una buena plática para cada ocasión. Por otro lado, el hombre era demasiado serio, siempre con cara de enojado. La verdad, siempre pensé que la señora sufría algún tipo de violencia, aunque nunca pude comprobarlo. Salvo esa disparidad en sus formas de ser, no había nada más extraño con ellos. Al menos hasta un día, en el que regresé de mi trabajo y no encontré a la señora en la puerta de su casa, como solía estar siempre, pues iba de regreso, tras haber ido a la tienda a comprar algo para la merienda. Pensé que tal vez se sentía algo enferma o indispuesta, por lo que no puse más atención. Pero su ausencia se repitió al día siguiente, así como en los demás días. Tras pasar unas semanas de no verla, me atreví a hablarle a su marido, cuando lo encontré en el elevador del edificio, y le pregunté por su esposa, a lo que él me respondió que la mujer estaba muy enferma, por lo que no podía salir de su casa. Yo me ofrecí a visitarla, para ayudarle en algunas cosas que necesitara, o inclusive en las labores del hogar si lo requerían, pero el hombre, con una clara expresión de molestia en su rostro y su voz, me dijo que no, que estaba muy grave y que el doctor le había prohibido recibir cualquier tipo de visita o persona ajena a él. Triste y algo preocupada, me fui a mi apartamento y no volví a preguntar sobre el tema. Los meses pasaron y al parecer la señora seguía enferma, pues ni yo ni nadie más la había visto de nuevo. Un día, mientras estaba en casa, escuché algo de escándalo en el departamento de al lado. Era la policía que había llegado a arrestar al anciano. El motivo: descubrieron el cuerpo de su esposa en un terreno baldío al lado del edificio. Pero la autopsia reveló que la causa de su muerte había sido completamente natural. Sin embargo, el esposo no había dicho nada sobre eso y la había enterrado ahí a propósito con la intención de seguir cobrando su pensión. Desde ese día, y al menos durante mi estancia en ese complejo, el departamento 204 no volvió a ser habitado. Esto no es propiamente una historia de vecinos extraños, pero sí de algo muy extraño que tiene que ver con los vecinos y específicamente con su casa. Hace unos meses, mientras estaba comiendo con mi familia, comenzamos a hablar de los lugares en donde habíamos vivido antes, y es que por el trabajo de mi papá nos habíamos mudado varias veces. El caso es que en medio de esta plática comenzamos a hablar del vecindario del que nos habíamos mudado recientemente. Mamá preguntó si nos acordábamos de la pareja que vivía frente a nosotros, quienes habían perdido su casa y su bebé en medio de un incendio. El problema con esto fue que nadie más recordaba alguna pareja y menos un bebé y un incendio.
Pero la situación no quedó ahí. Papá y uno de mis hermanos, por otro lado, recordaban algo completamente diferente. Según ellos, en la casa vivía una pareja de ancianos, de los cuales la mujer había fallecido de un infarto durante una noche y el hombre se había quedado solo hasta que terminó por morir también. Mi otro hermano tenía una versión distinta. El hombre había muerto en un accidente de auto y la mujer se había ido a vivir con sus hijos, dejando la casa completamente abandonada. Por mi parte, yo recuerdo claramente cómo en la casa vivía una pareja que tenía varios hijos, pero ambos, el padre y la madre, habían muerto mientras iban de camino al trabajo, quedando los pequeños huérfanos para después ser llevados con familiares. Todos teníamos una versión diferente y no estábamos confundidos con algún otro vecindario, ya que recordábamos a todos los demás vecinos exactamente igual. Solo con esa casa todos teníamos una versión distinta, aunque todas coincidían en que la casa había quedado completamente abandonada tras una tragedia. Hasta la fecha no hemos podido comprobar ninguna de las historias, ya que esa casa se encuentra en otro estado del país y ninguno de nosotros tiene comunicación con alguno de los vecinos que dejamos atrás. No sé qué haya sucedido en esa plática. Quizá todo fue una confusión muy extraña de nuestra parte, o tal vez realmente había algo muy extraño con esa casa. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este tema. Y si tú has tenido algún vecino extraño, no dudes en contarnos tu historia aquí abajo en los comentarios o también a través de Twitter con el hashtag SoyHabitante. Y si nunca has tenido un vecino extraño, es muy probable que tú hayas sido ese vecino extraño. También queremos agradecerle a las personas que se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Lo apreciamos muchísimo. Y si tú quieres hacer exactamente lo mismo, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales que aparecen en la descripción de este y de todos nuestros demás videos. A mí me puedes encontrar en todos lados como @KevinMasketman. Y a mí como @Emanuel_Night. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. También te recordamos que nos sigas en nuestros podcasts, Noctámbulos Podcast e Historias de Mundo Creepy. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.